Buenos Buenos días, Miss. días. Voy a llamar lista. Por favor, muy aparte también marquen su asistencia en el DUTIC. Tienen hasta las 11:50, creo. ¿Listo? Núñez Machaca. Presente. ¿Listo? Lozano Ramos. Presente. ¿Listo? Mamani Ruiz. Presente, profesora. Ok. Anco Salas. Buenos días, presente. Buen día. Buen día. Esterripa Panta. Presente, profesor. Ok. Espinosa Turpo. Presente, profesora. Ok. Ordóñez Coricaza. Ordóñez Coricaza. Vargas Sonco. Presente. Ok. Gómez Tito. Presente. Ok. Palo Llanos. Palo Llanos. Huacochura. Presente. ¿No? Vilcanqui Illacutipa. Presente, profesora. Listo. Díaz Arapa. Díaz Arapa. Acosta Zárate. Presente, profesora. Ok. Román Canaza. Presente, profesora. Ok. Ispe Cutipa. Ispe Cutipa. Presente, Miss. Ok. Cana Remache. Presente, Miss. Ok. Salinas Vero. Presente, profesor. Ok. Cajma Vipa. Presente, profesora. Ok. González Jara. Presente, profesora. Vargas Rivera. Vargas Rivera. Y Apata Rodríguez. Profesora, mi compañero Apaza Rodríguez me indicó que no tenía luz en su casa. Ya. Sería bueno que coloque, bueno, por su celular, su asistencia, comunícala, por favor. Profesora, la asistencia, o sea, creo que ya no está la opción de presente. Se ha Pero borrado. pueden colocar para tarde, Tardanza sí hay. sí. Normal tiene que Ok. colocar. Profesora, solamente marcamos tardanza entonces. Claro, porque solamente creo que son de 15 minutos en este, para considerarles presente. La profesora, disculpe, ¿podría comentarle un caso? Sí, dime. ¿Qué tal, profesora? Yo soy alumno del curso, ahorita no estoy en la lista que acaba de llamar. Yo he estado Ya, la primera semana, las primeras 2 semanas no he podido asistir a clases, a ninguna clase de los cursos que yo he estado por temas de ya. trabajo y en cada curso pendiente he justificado que no podía asistir las 2 primeras semanas. Pero cuando me pasó de la huelga y todavía con el tema que es delicado de la chica, pues ya sabemos lo que pasó y no podíamos contactar clases. Entonces, no había una forma de que yo podría comunicarme con el curso de acá, por así decirlo. Yo entraba al DUTI cada semana para revisar si había algún avance, ¿no? Si íbamos a hacer clases virtuales o íbamos a ver cómo íbamos a llamar el curso, ¿no? Pero como le digo, no había ninguna información en el DUTI hasta hace una semana, creo, recién. Está subido en el DUTI de materiales, que el link de la clase del Meet, de los lunes y los viernes, pero como le Ujú. digo, no he estado, yo he estado revisando cada semana, cada lunes,
cada domingo estaba viendo cómo va a ser la clase, pero no podía contactarme. Como os digo, no tenía algún contacto para poder unirme a las clases. Y Pero estaba no te esperando, preocupes. entonces sí, como digo, no estoy Em, dentro de la lista que acaba de llamar. Ya sé que he sí, dejado trabajos, sé que trabajo grupales y todo, pero en la ujú. medida de lo posible quisiera reincorporarme, poder intentar, ¿no? A tener nota, aunque sea en el último mes que ha pasado. Claro, mira, yo les he colocado en el Tutic una fecha determinada. Yo le voy a extender esa fecha porque aquí me parece que nadie ha presentado sus trabajos, por ejemplo, de lo que se les ha dejado, el primer trabajo. Yo les voy a extender la fecha aquí en la parte de presentaciones, tanto de diagrama de fases como también de esa exposición que van a tener ahora. Ahora, no se les ha comunicado cómo iban a ser las clases virtuales, porque yo todavía no tenía acceso al DUTIC. Entonces, recién hace 2 semanas me han dado el correo, ¿no? El correo como también la clave para poder ingresar al DUTIC. Eh, Se estaba haciendo las clases de manera simplemente crear una, mediante el correo, crear una clase y simplemente ellos grababan, sus compañeros grababan y ya, pues, y obviamente no lo subían al DUTIC, ¿no? Pero sería bueno que te comunicas con el delegado para que te pueda dar acceso a todos esos videos. Ahora, he notado también que para las presentaciones de estas sesiones, de esas sesiones, necesitan ustedes permiso. Lo que voy a hacer es descargar, me parece, el video para poderles colocarlo y así puedan ustedes observar en sí el video. ¿Ya? Entonces, normal, se te va a considerar eh, la asistencia, pero, y obviamente los trabajos, pero con una mínima nota. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es tu apellido? Por favor, díctame. Ok, profesora, mi apellido Cueva Navarro. Cueva Navarro. ¿Así? ¿O con B? Con V. Con V. Sí, así es con V. Nombre. Milton José. José. Así. Sí, profesora. Listo. Entonces, voy a ponerlo como pendiente para colocar la tu asistencia, ¿sí? Entonces, sería bueno que también te integres a uno de tus grupos, habla con tu delegado, ¿ok? Por favor, los demás chicos, pásenle el número del delegado y que le agreguen al grupo de WhatsApp, ¿ok? Entonces, para continuar, hemos quedado para este día, para hoy día viernes, la exposición de metales no ferrosos, ¿sí? Entonces, rápidamente vamos a empezar porque no nos va a quedar tiempo, nos falta todavía lo que son metales ferrosos, entonces tenemos que terminar ya con los metales esta semana, ¿listo? Para poder empezar ya con otro material la próxima semana. Entonces, ¿quién puede ser voluntario? ¿Quién se ofrece como voluntario? Yo, profesora, mi grupo. Listo. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Jefferson. Apellido. Espinosa, Ya, Espinosa. Espinosa tú. Listo. Sí, profesora, Entonces, los grupos que mis compañeros ya habían tenido grupo, entonces formé un nuevo grupo. has formado un nuevo grupo. Sí. Listo. Entonces, me vas a dictar En la los integrantes. presentación, en la Sí, presentación ahí lo voy a leer. ya. Sí. Sí, mejor, mejor. Ya, entonces voy a dejar de compartir y voy a silenciar para que puedas presentar. Ya. Mi grupo va a exponer sobre el aluminio. Los integrantes son Román Canaza, Brian Anthony, Ripa Panta, Hans Sander, Acosta Zárate, Brian José y mi persona Espinosa Turbo Jefferson. Primero comenzamos con la obtención del aluminio.
Bueno, yo les voy a hablar sobre este proceso. El aluminio es un metal ligero, resistente y abundante en la corteza terrestre. Para obtenerlo se necesita seguir un proceso que consta de 3 etapas: la extracción, refinación y reducción. En la primera etapa, que es la extracción de la bauxita, que es el mineral que contiene óxido de aluminio, la bauxita se encuentra principalmente en Australia, Brasil e India, y se extrae mediante la minería a cielo abierto subterráneo. En la segunda etapa, se va a refinar esa bauxita mediante el proceso Bayer, que consiste en disolverla en una solución de soda cáustica y filtrarla para separar la alumina de las impurezas. La alumina es un polvo blanco que es el producto intermedio para la producción del aluminio. La tercera y última etapa es la reducción de la alumina mediante la electrólisis en una celda electrolítica, donde se funde en un baño de criolita, que actúa como disolvente y rebaja la temperatura de fusión de la alumina a unos 2000 grados centígrados. La corriente eléctrica provoca la descomposición del óxido de aluminio en aluminio líquido, que se deposita en el fondo de la celda, y oxígeno, que reacciona en el ánodo de carbono y forma el dióxido de carbono. A continuación, yo expondré sobre las propiedades del aluminio, tanto propiedades químicas y propiedades físicas. En las propiedades químicas del aluminio podemos decir que el átomo de aluminio tiene la siguiente configuración electrónica. En total tendría 13 electrones. Después podemos decir que el aluminio no se encuentra en la naturaleza en su forma pura, sino formando parte de numerosos minerales, generalmente silicatos. El punto de ebullición del aluminio se encuentra a los 2450 grados Celsius y su punto de fusión a 660 grados centígrados. El aluminio es un metal de baja densidad y extremadamente ligero, blando, maleable y de color blanco plateado. Es buen conductor tanto eléctrico como térmico y refleja bien la radiación electromagnética del espectro visible. La capa de valencia del aluminio cuenta con 3 electrones, por lo que su estado normal de oxidación es +3. Lo que motiva a reaccionar con el oxígeno de la atmósfera forma con rapidez una capa de alumina que tiene una gran capacidad aislante y protectora ante los fenómenos de oxidación. El aluminio tiene 22 isótopos conocidos, de los cuales el 27Al es el único estable y el 26Al es radioactivo. Se producen de forma natural. El aluminio en su forma pura se extrae básicamente de la bauxita mediante la obtención de alumina en su primer paso y el posterior electrólisis. Los minerales del aluminio de mayor importancia son la bauxita, el corindón, el hidrargirito, el diásporo y la criolita. Por sus propiedades, el aluminio es un metal más utilizado del siglo XX, solo por detrás del acero. Al aluminio reciclado se le conoce como aluminio secundario, pero mantiene las mismas propiedades que el aluminio primario. Además, en el proceso de reciclado solo se emplea el 5% de energía necesaria para su producción. Siguiendo con las propiedades físicas del aluminio, este posee poco peso, tiene una excelente resistencia a la corrosión, altos niveles de conductividad tanto térmica como eléctrica, metal blando, brillante con alta reflectividad de la luz y el calor. La conductividad térmica del aluminio va de los 80 a 230 vatios por metro Kelvin, superada solamente por el cobre. El aluminio se destaca por ser un material ligero, su densidad es 2.7 veces mayor que la del agua. La ventaja de su poco peso ha hecho que este material sea una opción por excelencia en la industria aeronáutica, en el transporte y en la construcción, debido a que posee mayor facilidad de traslado y manipulación que otros materiales. Su punto de fusión en torno a los 600 grados es un punto de fusión más bien bajo. Es por eso que se puede utilizar masivamente en instrumentos y utensilios de cocina. También aparece en la industria química y en los aires acondicionados. El aluminio es uno de los pocos metales que puede permanecer en exteriores sin problemas. Resiste al agua, al viento y al sol. A la vez, es altamente resistente a los productos químicos. El óxido de aluminio constituye una capa protectora.
Y finalmente, en lo que respecta a la abundancia, es el tercer elemento con mayor presencia en la corteza terrestre, pero además es un material muy fácil de reciclar, a la vez que cuenta con costes reducidos en comparación con otros materiales. Ahora voy a hablar sobre las aleaciones de aluminio en las telecomunicaciones. Las aleaciones de aluminio se utilizan en la ingeniería de telecomunicaciones debido a que tiene propiedades como es ligero, resistente y tiene conductividad eléctrica. Ahora les voy a mencionar un poco sobre algunas aleaciones de aluminio que se aplican dentro de la ingeniería de telecomunicaciones. Tenemos, digamos, por ejemplo, para soportes y estructuras, el aluminio 60, 61 y 60, 63. Son fundamentales en la construcción de soportes y estructuras para antenas, equipos de comunicación, ya que gracias a sus propiedades que tiene de equilibrio entre resistencia y peso. Luego también tenemos a la protección contra la corrosión. El aluminio 50-52 es esencial en aplicaciones al aire libre y marítimas, donde la resistencia a la corrosión es crucial para garantizar la durabilidad de los equipos. También puedo mencionarles otro que se utiliza en torres de antena. Por ejemplo, tenemos el aluminio 775, ya que se emplea en torres de gran altura, donde la resistencia mecánica es primordial para soportar cargas pesadas y condiciones climáticas adversas. También puedo mencionarles para lo que es directamente ingeniería de telecomunicaciones, estos aleaciones de aluminio proporcionan soluciones duraderas y eficientes para una variedad de aplicaciones. Doy el paso en copia. Ya. Voy a hablar yo sobre las aplicaciones del aluminio. Primera aplicación tenemos en las torres y soportes, como dijo mi compañero. En el aluminio ahí se emplean en la construcción de torres, en los soportes, en los torres de celulares y en los repetidores. El aluminio también es una opción popular debido a su ligereza y resistencia a la corrosión, que facilita la instalación y el mantenimiento de equipos de comunicación. Tenemos en los cables, que están recubiertos de cobre, que se utilizan en la transmisión de señales de telecomunicaciones, por lo que estos cables son más livianos que los cables de cobre puro, lo que facilita su instalación a largas distancias. Además, el aluminio tiene buenas propiedades conductoras y alta resistencia y peso. En carcasas y cajas, el aluminio se usa en la fabricación de carcasas y cajas para equipos de telecomunicaciones, como rotadores, conmutadores y equipos de transmisión. Son lo que tenemos, ¿no?, en nuestras computadoras, en el módem en sí, ¿no? De ahí el aluminio es duradero y tiene propiedades de disipación de calor, lo que ayuda a mantener los componentes electrónicos en funcionamiento en temperaturas adecuadas, ¿no? De ahí tenemos las antenas, que en algunos casos las antenas de comunicación, especialmente las de comunicación satelital y de microondas, pueden estar hechas de aluminio debido a su capacidad para soportar condiciones climáticas adversas y capacidad de direccionar señales de manera efectiva. Otras aplicaciones también del aluminio sería la variación electromagnética. El aluminio a menudo se utiliza en aplicaciones que requieren el blindaje electromagnético para proteger equipos y cables de interferencias externas o para evitar que las señales irradien hacia el entorno no deseado. En accesorios y herrajes, el aluminio se utiliza para la fabricación de una variedad de accesorios y herrajes necesarios para la instalación de equipos de telecomunicaciones, como abrazaderas, soportes y conectores. Plataformas y escaleras. En las torres de comunicación y otros sitios de instalación se utilizan plataformas y escaleras de aluminio para permitir el acceso seguro y el mantenimiento de los equipos. Y por último tenemos el recubrimiento de superficies. El aluminio a menudo se utiliza en el recubrimiento de superficies para proteger los equipos de la corrosión y el desgaste, lo que prolonga su vida útil, ¿no? Eso sería todo sobre el aluminio. Gracias. Ok, gracias a ustedes. Recomendaciones, jóvenes.
sería recomendable de que sus presentaciones sean más gráficas, menos letras. ¿Ok? Está interesante tus aplicaciones en cuanto a la carrera, telecomunicaciones, pero sería interesante que pongas, ¿no? Las antenas, qué tipo de antenas, creo que has hablado de microondas, ¿no? Entonces, sugerencia nada más. Por mi parte está bien, pero como sugerencia sería bueno, siempre con gráficos o de repente videos, imágenes, cuadros, listo. Entonces, bien, sí, está bien. Em, ¿Alguien más voluntario, por favor, otro grupo? A ver, Javier, Sí, Miss, nuestro grupo vamos a presentar. listo. Entonces, puedes continuar, ¿sí? Yo voy a desactivar el audio. Ya, Miss. ¿Se visualiza, Miss? Ya, Sí, bueno, esta vez salió. ya, Miss. Bueno, me presento, mi nombre es Juan Armacho Javier Ricardo. Nuestro grupo está integrado por Gómez Tito Aldair Emerson, Apasa Rodríguez Carla Erika, Salinas Rivero Reinaldo Jaime y González Jara Vergara. Miss, Apasa Rodríguez Carla Erika no puede ingresar porque no tiene luz. Eso es lo que nos comentó. Pero sí hizo el tema de las diapositivas. Vamos a Ok, hacer ok. primeramente lo que es el tema del níquel, la introducción. Bueno, tenemos que el níquel es un metal brillante plateado blanco que tiene una presencia en la corteza terrestre del 0.008%. Su número atómico es el 28 y forma parte de los metales de transición. El níquel posee 5 isótopos en la naturaleza. El 58, que es más liviano, que tiene el 68% de abundancia, y el radiactivo, que vendría a ser el 59. Su periodo de semidesintegración es de 76.000 años. Procesos de obtención del níquel. Los minerales del níquel son más conocidos en la naturaleza tenemos como la pirrotina, la pirita magnética, la garnierita, la nicolita o niquelina, el níquel arsenical y el níquel antimónico. Estos se encuentran en la naturaleza. Pero para ello, para poder hacer la extracción del níquel, se debe mucho el tema de su composición para poder hacer la extracción correcta, porque tiene diferentes componentes dentro de lo que son los materiales. Entonces, podemos hacer uno que vendría a ser el proceso electrolítico, que el níquel se deposita de forma metálica pura después de que el cobre ha sido previamente eliminado por deposición de un electrolito y un voltaje diferente. En el método de Mont, el cobre es eliminado por disolución en ácido sulfúrico diluido y el residuo de níquel se reduce a níquel metálico puro. Esos son dos de los procesos de níquel, de la obtención del níquel. A continuación vamos a hacer el tercer proceso, que vendría a ser un proceso metalúrgico del níquel. Tenemos todo este proceso que vendría a ser la eliminación de impureza, la purificación, la calcinación y la refinación. Primeramente, en el proceso de eliminación de impureza tenemos lo que es el mineral del níquel, combinado con el gas natural entra en lo que es el proceso de secado, triturar y cribado, y tenemos por obtención lo que es la mena en sí y la ganga. La ganga vendría a ser un desperdicio de lo que es todo el proceso. De la mena entra un proceso de purificación, vendría a ser la mena con el coque, el polvo de carbón. Eso entra en un proceso de fundición, que vendría a ser el proceso de purificación, y nos queda la mata gruesa, donde ya tenemos un porcentaje bueno de níquel, por así decirlo. Después entramos al proceso de calcinación, que es insuflación de tostación. Aquí entra la mata gruesa, que vendría a ser de la purificación, y el ácido de Cávida. En este proceso nos quedamos el níquel bruto y la escoria, que también podría ser usado, ¿no?, en algunos procesos. Por último, entramos al proceso de refinación, que vendría a ser el níquel bruto y un desoxidante. Esto, al entrar al proceso de refundinación y laminación, nos quedaría que son las planchas de bloques de granela. Y más o menos este se vendría a ser el proceso de lo que es la obtención del níquel. A continuación, mi compañero sigue con la exposición.
Bueno, sabemos que el níquel es un elemento químico, por lo cual este tiene una gran variedad de propiedades, las cuales diré a continuación. Primero empezaremos con las propiedades físicas y químicas de este elemento, pero antes de nombrarles haré un pequeño repaso de qué son. Las propiedades físicas son características o atributos de una sustancia que se puede medir, observar o describir sin cambiar la composición química de la sustancia, por lo cual esto nos proporciona una información sobre cómo se comporta el elemento, o sea, el níquel, en términos de su apariencia, estructura y comportamiento físico, pero no implicando reacciones químicas. Lo siguiente serían las propiedades químicas, que son las características de una sustancia que están relacionadas con su capacidad para interactuar con otras sustancias y experimentar cambios en su composición química. Estas propiedades se manifiestan a partir de reacciones químicas. Ahora, sabiendo eso, podemos ir ya directamente a las propiedades físicas del níquel. Como se puede ver ahí, primero vamos a hablar del color. El color del níquel es un color plateado brillante que se puede ver en las imágenes, que lo hace bastante atractivo para el uso en la fabricación de monedas, un ejemplo. Después seguimos en la conductividad eléctrica, que el níquel es un buen conductor de electricidad, por lo cual se utiliza en las aplicaciones eléctricas y electrónicas, como en cables y alambres eléctricos por su alta resistencia a la corrosión. Después hablamos sobre el punto de fusión, que es el níquel tiene un punto de fusión aproximadamente de 1455 grados Celsius. Después de la densidad, la densidad del níquel es alrededor de 8,9 gramos por centímetro cúbico, lo que lo hace o lo que lo convierte en uno de los metales más densos. Y por último, el magnetismo, que el níquel puro es ferromagnético a temperatura ambiente, lo que significa que es atraído por el imán y puede ser magnetizado. Después pasamos a las propiedades químicas. La interacción con ácidos. El níquel reacciona con ácidos como el ácido nítrico o el ácido sulfúrico, que se usa para formar sales de níquel. Después pasamos por la formación de aleaciones. El níquel es conocido por su capacidad para formar aleaciones con sus elementos. Esas aleaciones pueden tener una amplia gama de aplicaciones y algunas de las aleaciones de níquel más notables incluyen el acero inoxidable, una aleación de hierro, cromo y níquel. Después pasamos a la reactividad con el oxígeno. El níquel puede oxidarse al entrar en contacto con el oxígeno del aire, pero generalmente forma una capa de óxido para proteger al metal de la corrosión. Y por último, la capacidad de formar compuestos. El níquel puede formar una variedad de compuestos químicos, incluyendo sales de níquel, como vuelvo a repetir. Estas sales se pueden utilizar en diversas aplicaciones como la galvanoplastia, que significa el recubrimiento electroquímico, y en la producción de pigmentos y catalizadores. Siguiente página, por favor. Las propiedades magnéticas del níquel. La capacidad de generar campos magnéticos. El níquel, cuando se encuentra en forma magnética, puede generar su propio campo magnético, lo que le permite interactuar con otros materiales magnéticos y experimentar fuerzas de atracción o repulsión, y dominios magnéticos. En los materiales ferromagnéticos como el níquel, los átomos o grupos de átomos se organizan en regiones llamadas dominios magnéticos. En cada dominio, los momentos magnéticos de los átomos están alineados en la misma dirección. Cuando se aplica un campo magnético, esos dominios pueden alienarse, lo que resulta en un campo de una magnetización neta del material. Se lo paso a mi compañero. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las aleaciones del níquel. Distintas aleaciones con otros materiales. Entre ellas tenemos la aleación de níquel y cobre, que a este tipo de aleación también se le dice cuproníquel. Y bueno, variando porcentajes, vamos a obtener un distinto compuesto dependiendo para lo que requeremos este material. Bueno, tenemos las aleaciones para monedas que van entre un 75% de cobre y un 25% de níquel. También la aleación para la resistencia eléctrica controlada de un 55% de cobre y un 45% de níquel. También las aleaciones no magnéticas que van hasta un 60% de níquel. También tenemos la aleación de alto níquel, que a esta se le reconoce también con el nombre de Monel, que van más del 50% de níquel. También tenemos, ahora tenemos las aleaciones de níquel y hierro. Tenemos también entre esta aleación las aleaciones de hierro forjado,
que van de un 0.5% a un 9% de níquel. Para aceros de aleación colados, de un 0.5% a un 9% de níquel. También hierros colados de aleación del 1% a 6% y del 14% a 36% de níquel. También las aleaciones no magnéticas del 10% al 20% de níquel y las aleaciones magnéticas de un 20% al 90% de níquel. También tenemos las aleaciones de hierro, níquel y cromo. Con estas podemos formar las aleaciones, una aleación resistente al calor que en su composición lleva de un 40% a un 85% de níquel. También las aleaciones de resistencia eléctrica de un 35% al 60% de níquel. Aceros inoxidables, que esta es de las más conocidas, que va de un 2% al 25% de níquel. En otra aleación tenemos las aleaciones de níquel, cromo, molibdeno y hierro, que estas aleaciones podemos conseguir la aleación reforzada para soluciones a base de níquel, de un 40% a un 80% de níquel. También para aleaciones reforzadas por precipitación en base de níquel, de un 40% a 90% de níquel. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, también hemos considerado las aleaciones más conocidas o también muy importantes para el proceso de industria, que como indicamos aquí es una níquel, que está compuesta de níquel y aluminio, y una de sus características es alta resistencia a la corrosión y una alta resistencia mecánica. También tenemos el permaníquel, que está compuesto de níquel, cobalto, hierro, cromo, magnesio, silicio, titanio y, manganeso, silicio, titanio y magnesio. Esta presenta una buena resistencia a la corrosión, buena conductividad eléctrica, buena conductividad térmica, propiedades electromagnéticas. También tenemos salmonel, que ya mencioné anteriormente, compuesta de níquel y cobre. Esta presenta una buena resistencia a ácidos como los sulfúricos y fluorhídricos. También es maleable y es más resistente que el acero. También tenemos el iconel, que está compuesta de níquel, cromo y hierro, que presenta buena resistencia a ácidos como los sulfúricos, fluorhídricos, como el anterior compuesto. Tiene excelentes propiedades mecánicas bajo temperaturas extremadamente altas o bajas. Ahora voy a pasarle a mi siguiente compañero. Bueno, aplicaciones del níquel. El níquel es un metal bastante versátil que tiene una amplia gama en lo que es las diversas industrias y que juega un papel fundamental en el proceso tecnológico y desarrollo industrial. Algunos de las aplicaciones en la industria níquel es, siguiente diapositiva por favor. Ya, la acuñación de monedas. El níquel se utiliza bastante en la fabricación de monedas de uso corriente en bastantes países, debido a su resistencia y durabilidad. También en lo que es el proceso de acero inoxidable. El níquel se añade a las aleaciones de acero para mejorar su resistencia y corrosión y aumentar su vida útil. Y en la fabricación de baterías recargables. Las baterías de níquel y cadmio y también de níquel y metal hidruro son ampliamente utilizadas en dispositivos electrónicos y vehículos híbridos. Siguiente diapositiva. También lo que es en la industria del acero. En lo que ya sabemos del acero inoxidable. También se usa el níquel para las aleaciones. Se le añade a las aleaciones del acero para mejorar su resistencia al calor y a la corrosión, lo que es especialmente útil en las aplicaciones de la industria que requiere altas temperaturas. Y también se usa el níquel para el reforzamiento, que refuerza el acero en aplicaciones críticas como estructura de puentes y tuberías para resistir la corrosión y desgaste y fatiga. Siguiente diapositiva. Ya bueno, y la aplicación en la industria electromagnética. Bueno, utiliza el níquel para crear imanes permanentes, que utilizados en motores eléctricos, generadores y otros dispositivos electromagnéticos. También se utiliza en las bobinas de transformadores para proporcionar una alta conductividad y mejorar la eficiencia magnética. También, por último, en antenas y comunicaciones. Se utiliza el níquel para dispositivos de comunicación inalámbrica como teléfonos, móviles y sistemas de radar.
Siguiente diapositiva. Y por último, las aplicaciones en la industria electrónica, que usamos en lo que son circuitos integrados, que se utiliza en la fabricación de estos para mejorar la conductividad y la durabilidad de los componentes eléctricos. También en el recubrimiento de electrónicos. Se utiliza como recubrimiento en los conectores y cables electromagnéticos para mejorar la conductividad y prevenir la corrosión. Y por último, en las celdas solares, que se utiliza bastante el níquel en la producción de estas celdas solares para ayudar a convertir la luz solar en energía eléctrica de manera eficiente. Esas son las aplicaciones de todo. Y con eso acaba la exposición. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Igual, recomendaciones, imágenes, ¿sí? Coloquen imágenes, cuadros, que puedan explicar con una simple imagen lo que han dicho todos los compañeros. Una consulta más bien de los integrantes que están. Hablaron de lo que es el ácido de cavidad. ¿A qué se refiere el ácido de cavidad? ¿O para qué lo han agregado ese ácido? Sí, el ácido de cavidad se le agrega mismamente al proceso de que con la mata gruesa para hacer el proceso de calcinación, ¿no? Es como un proceso más de purificación directamente para la refinación del níquel. Entonces, ¿cuál es su función de la cavidad? Es prácticamente como, ¿cómo se dice la palabra ahorita? Porque ahorita no tengo la palabra, pero es como que si es que lo purificara un poco o lo limpiara un poco más. Darle un afino, ¿no es cierto? Sí, exacto. El ácido de cavidad se utiliza para eliminar, en este caso, eliminar o de repente separar las impurezas que puedan existir en el níquel, ¿no? Porque nuestro objetivo es obtener un 99.9% de níquel. Entonces, el ácido de cavidad se utiliza para este fin, ¿ok? Para este fin. Ya sea, por ejemplo, impurezas de hierro, de repente hubiera otros tipos de metales que se encuentran que a nosotros no nos conviene que estén, ya sea en mayor o en menor proporción. ¿Listo? Entonces, está bien, ¿sí? ¿Alguien más quiere participar, por favor? Está el grupo de Quispe Cutipa. También está el grupo de Núñez Machaca. Moisés. Mamani. Profesora, soy el grupo de Núñez Machaca. ¿Podemos exponerlo normal? Sí, sí. Ya, comparto pantalla para dar inicio. Ok. Ya. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad les vamos a exponer sobre el titanio. La obtención del titanio. El estado del titanio en su forma natural es sólido. El titanio es un elemento químico de aspecto plateado y pertenece al grupo de los metales de transición. Su número atómico es 22. El símbolo químico del titanio es Ti. El punto de fusión del titanio es de 1941 grados Kelvin o 1668,85 grados Celsius o grados centígrados. El punto de ebullición del titanio es de 3560 grados Kelvin o 3287,85 grados Celsius o grados centígrados. Fue descubierto en el año 1791 por William Gregor
Fue en 1795 que Martin Klaproth lo nombró como titanio en honor a los titanes griegos. En la década de los 40 se desarrolló un proceso para lograr refinar el material. A este proceso se le conoce como el proceso de Kroll. Para extraer el titanio puro se usa generalmente el método de Kroll, que consiste en obtener un tetracioduro de... ya. El primer paso es la cloración. Se calienta el mineral de titanio al rojo vivo. Luego se le añade carbón y se hace circular cloro a través de toda la masa. Y se obtiene tetracloruro de titanio. Después la transformación. El compuesto se introduce en un horno a 800 grados centígrados. Luego se introduce un gas inerte, helio o argón y magnesio. Y se forma titanio esponjoso. Y en la obtención, el titanio esponjoso se introduce en un horno eléctrico y se le añaden fundentes. El resultado es titanio puro. Ya, buenas tardes, profesora. Voy a continuar con la exposición. Vamos a hablar de las propiedades que tiene el titanio. Primero, tiene un color grisáceo cuando se encuentra en un estado puro, como ya mencionó mi compañero. Presenta una gran resistencia y dureza a la corrosión. Al hablar de resistencia a la corrosión, el titanio es altamente resistente, incluso en ambientes agresivos, como lo es el agua salada o algunos productos químicos, y esto lo hace esencial para aplicaciones marinas y químicas. Tiene tolerancia a temperaturas extremas, como las que hay en el espacio exterior. También es un material ligero. Es 45% menos que el acero y solo un 60% mayor que el aluminio, ya que puede ser fortalecido por una aleación y tratamiento por deformación. Es un material no magnético, ya que presenta una baja conductividad térmica y eléctrica. Presenta un punto de ebullición de 3.287 grados Celsius. Su punto de fusión es de 1.668 grados Celsius. También el titanio es en estado puro y el dióxido de titanio tienen baja toxicidad para los seres vivos, aunque si estos se inhalan y entran en contacto con la piel y ojos, también pueden causar severas irritaciones. También tienen una ductilidad. El titanio es un metal dúctil cuando no se está expuesto al oxígeno. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, profesora. Yo voy a seguir con las selecciones. Bueno, el titanio presenta dos fases, que sería el titanio alfa, que es estable hasta los 882 grados Celsius, y la fase beta, que es arriba de los 882 grados Celsius. La transición de alfa a beta se ve altamente influenciada por oxígeno, nitrógeno, carbono, metales e impurezas. Los elementos estabilizadores en la fase alfa serían el aluminio, el oxígeno, el carbono y el nitrógeno, que estos se disuelven perfectamente en la fase, especialmente el aluminio, ya que aumenta su resistencia mecánica por medio de solución sólida, incluso a altas temperaturas. Los elementos estabilizadores en la fase beta, el molibdeno, el vanadio, niobio y tantalio, estos elementos se disuelven en la fase beta disminuyendo la temperatura de transición de fase formando soluciones sólidas. Buenos días, profesor. Yo voy a hablar sobre las aplicaciones del titanio. Al ver sus propiedades, podemos sacar el uso del titanio en la construcción de aeronaves, aviones y cohetes, y resaltamos su relación con la reducción de peso en las aeronaves, ya que esto puede ser una de sus propiedades es el peso ligero y podría ser eficaz en esta rama. También en el campo de biomédicas podemos explorar cómo el titanio se utiliza en dispositivos médicos como implantes ortopédicos y dentales, y también mencionamos su biocompatibilidad y resistencia a la corrosión de entornos biológicos. Otra de sus propiedades sería pues la resistencia a la corrosión, y al estar sometido a un entorno biológico, el titanio sería uno de los mejores componentes al reemplazar huesos o para transiciones dentales. Y también en el campo de las aplicaciones, en el campo de las telecomunicaciones, podemos usar en aplicaciones de antenas parabólicas y satélites. El titanio puede utilizarse
en componentes de soporte debido a su resistencia a la corrosión en ambientes exteriores. En las estructuras de torres de comunicación, el titanio podría usarse en pernos y sujetadores expuestos a condiciones climáticas adversas, en equipos de telecomunicaciones que requieran protección contra la corrosión y el desgaste como carcasas de estaciones base, se pueden utilizar el revestimiento del titanio. En instalaciones de equipos de telecomunicaciones en áreas montañosas o expuestas a condiciones climáticas externas, se pueden emplear anclajes y fijaciones de titanio. Pero el titanio tiene un tipo de problema ya que este material de por sí es caro y de por sí a veces no se usa mucho en la vida cotidiana, pero en el campo de las telecomunicaciones al ver sus propiedades podría ser muy útil. Gracias. Gracias. Bien, con la exposición. Una consulta. En cuanto al proceso de obtención del titanio, me hablas es que, eh, mejor dicho, no mencionaste qué minerales obtienen gran porcentaje de titanio, para la cual nosotros vamos a utilizar este proceso. Ahí dice mineral de titanio. ¿Qué minerales existen? ¿Podría repetir la pregunta, Miss? Ahí dice cierto carbón y mineral de titanio. Ya, sus compañeros, entonces, por ejemplo, han utilizado el aluminio, o mejor dicho, han obtenido el aluminio, pero han utilizado un mineral, que era la bauxita. Ustedes, en el proceso de obtención del titanio, ¿qué minerales existen en la naturaleza en las cuales tiene gran porcentaje de titanio? Por ejemplo, la limonita que tiene un 49% de dióxido de titanio o también la broquita. ¿Limonita? ¿Qué seguro? Uno de los minerales más conocidos, la limonita es un mineral que contiene gran porcentaje de hierro, ¿ok? Entonces no tiene porcentaje de titanio. Uno de los minerales que tiene bastante titanio, se podría decir, es la natasa. Entonces la natasa lo utilizan como mineral de titanio y le agregan el carbón. ¿Con qué objetivo agregan el carbón y cloro? Ahí dice en su proceso de obtención. Es con el objetivo de obtener tetracloruro de titanio. Listo. Tienes tu tetracloruro de titanio. Ahí dice agregar gas inerte, manganeso y titanio esponjoso. Bueno, ese es el objetivo, ¿no? Obtener el titanio esponjoso. ¿Con qué objetivo se agrega este gas inerte y este manganeso? O magnesio, mejor dicho. Bueno, se agregan sus componentes para obtener el titanio esponjoso. O sea, hace que reaccione y se convierta en un tipo de titanio esponjoso. Después, en la fase final, va a un horno eléctrico donde ya a cierta temperatura se obtiene lo que es el titanio puro en sí. Eso es lo que hemos encontrado. Ok. ¿Cuánto tiempo es el proceso de producción de este titanio? ¿Cuánto demora? Por ejemplo, para el proceso de producción del hierro, todo el proceso para obtener hierro se demora unos 55 minutos. Mejor, claro, 55 minutos. Obviamente ya teniendo la materia prima. ¿Okay? En
En el caso del titanio, el titanio se demora un poco más, no se demora minutos, se demora meses. Es por eso que el titanio es costoso por el proceso de producción, es muy costoso, al igual que, bueno, a comparación del hierro. Aproximadamente este se demora entre 6 a 8 meses para obtener titanio puro. ¿Ok? Pero sí han visto que sus propiedades, como también sus aplicaciones, son muy importantes y diversas, ¿no? Una de las más importantes que han mencionado ustedes es en lo que son en aplicaciones para el área aeroespacial, como también para el implantes médicos, ¿cierto? Entonces, como también hayan visto aplicaciones en antenas, específicamente para colocar antenas o mejor dicho, satélites, ¿no? Con el objetivo de que tiene alta resistencia a la corrosión, ¿ok? Entonces, está bien con su exposición, gracias. Y el último grupo, por favor, que es el cobre. El cobre, y también había un grupo que no habíamos mencionado la semana pasada, que les tocaba hacer el cromo, me parece. ¿Listo? Entonces, el cobre, por favor, la señorita Quispe Cutipa, su grupo, por favor, presente. Gracias. Ya, buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. En mi grupo yo vamos a exponer el tema del cobre. Los integrantes son Kisi Kutipa Sara Luz, Barragazón con José David, yo, presente. Cacma Virca Rodrigo Milton y Ordóñez Coricasa Fernando Fabricio. Una pequeña introducción antes de empezar. El cobre es un elemento químico que se representa en la tabla periódica con el símbolo Q y el número atómico 29. Es un metal de transición, lo que significa que se encuentra en el grupo de elementos metálicos ubicados en el centro de la tabla periódica. Este metal es conocido por tener un color rojizo anaranjado característico, y además este metal es uno de los primeros que la humanidad aprendió a trabajar, y es uno de los pocos materiales que se encuentra en su estado nativo, es decir, en su forma pura, aunque también se puede encontrar en su otra forma de minerales como la calcopirita y la bornita. Las propiedades del cobre son que es un buen conductor eléctrico y térmico. Son maleables y dúctiles. Tiene puntos de fusión y ebullición. Es resistente a la corrosión y es reciclable. Sus aplicaciones del cobre son, mayormente se sabe que el cobre es el tercer metal más consumido en el mundo actualmente, luego del hierro y del aluminio, ya que sus aplicaciones están tanto presentes en la industria eléctrica, electrónica y siderúrgica. Aplicaciones en eléctrica y telecomunicaciones. El cobre se emplea como conductor eléctrico en la fabricación de cables eléctricos y coaxiales, así como en el interior de generadores, motores y transformadores eléctricos. En transporte, numerosos vehículos automotores requieren de cobre para sus partes y repuestos, tales como radiadores, frenos, cojinetes y además del necesario cableado para los componentes electrónicos. También se emplea para la fabricación de monedas. La mayoría de las monedas del mundo están compuestas por cobre en diversas aleaciones con níquel, estaño y otros metales como el aluminio o el bronce. Ahora pasaré a continuación a mi compañera Sara Luz. ¿Ahí? Buenos días con todos. Bueno, yo les voy a explicar lo que es la obtención del cobre. Empezando por el origen del cobre, es uno de los secretos de de la naturaleza que más pronto se revela al ser humano.
Esto se debe a que es uno de los escasos metales que pueden estar presente en un entorno natural de forma nativa o, lo que es lo mismo, sin estar discúlpame. Bueno, en la parte, sin estar combinando con otros elementos. Encontrarlo y usarlo al instante explican por qué desde unos años ya era utilizado en diversos utensilios. Por descontado, con el paso del tiempo hemos podido aprovechar mejor sus cualidades, hasta el mismo reciclaje. De hecho, la reutilización del cobre es una de las líneas de la actuación más importantes de nuestro sector, tanto por sus beneficios como por sus aplicaciones y más por los beneficios que son en las telecomunicaciones. Es más, es actualmente el tercer metal más utilizado del mundo. Únicamente el hierro y el aluminio están presentes más en las aplicaciones. Pero si nos remontamos a la manera prima original, deberíamos recurrir a la minería. El metal se obtiene de minas a cielo abierto, sobre todo a partir de los minerales sulfurados y de minerales oxidados, una vez son sometidos a un tratamiento oportuno. El primer paso para obtener el cobre consistente en una búsqueda exhaustiva de yacimientos de este metal y, una vez encontrados, en el estudio de viabilidad respecto a su explotación. 2. Posteriormente se produce a la extracción del material. Para ello se utiliza maquinaria especializada con la que se pueda fracturar el macizo rocoso en combinación con explosivos controlados. 3. Dado que a lo que obtenemos son grandes volúmenes de material rocoso, luego lo pasamos por diversos procesos para reducir su tamaño y que sea más fácil de tratar y o transportar. 4. Una vez obtenido el bruto, donde se encuentra el cobre, es el momento de aplicar el tratamiento con el que elaboramos la tipología del metal que deseamos. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Me toca exponer a mí. Ahora vamos con las aleaciones del cobre. Aleaciones y tipos del cobre. Desde el punto de vista físico, el cobre puro posee un bajo límite elástico, 33 MPa, y una dureza muy escasa. En cambio, unido en aleación con otros elementos, adquiere características mecánicas muy superiores, pero disminuye su conductividad. Existe una amplia variedad de aleaciones de cobre, de cuyas composiciones dependen las características técnicas que se obtienen. El cobre se alea principalmente con los siguientes elementos: aluminio, níquel, beridio, silicio, cadmio, cromo, estaño y no me acuerdo de otro. Sí, compañero. Atributos del cobre y sus aleaciones. Además de su resistencia mecánica, la resistencia a la fatiga y a la conformabilidad excelente en estos materiales, existen otros atributos a tener en cuenta al momento de utilizar aleaciones base cobre: resistencia a la corrosión, conductividad térmica, conductividad eléctrica, el color y la facilidad de la fabricación. Sigue. Bueno, acá vemos sus principales aleaciones. El latón. El latón es más duro que el cobre, pero fácil de mecanizar, grabar y fundir. Es resistente a la oxidación, a las condiciones salinas y es maleable, por lo que puede laminarse en planchas finas. El bronce. Las aleaciones de cobre y estaño se conocen con el nombre de bronce y son conocidas desde la antigüedad. Hay muchos tipos de bronce, que contienen además otros elementos como aluminio, belirio, cromo, silicio.
El porcentaje de estaño en estas aleaciones está comprendido entre el 2 y el 22%. El bronce fue la primera aleación fabricada por el ser humano. La otra aleación llamada es la alpaca. Las alpacas o platas alemanas son aleaciones de cobre, níquel y zinc, en una proporción de 50 a 70% de cobre, 13 a 25% de níquel y 13 a 25% de zinc. Y el Monel, que es una aleación que contiene una composición de cobre del 28 a 30%, níquel de 66 a 67% y fierro de 3 a 3,5%. Este material es de gran resistencia a los agentes corrosivos y a las altas temperaturas. Y esa sería mi exposición. Ok, gracias. ¿Alguien más? Ya está, ¿no? Entonces, mencionaron el límite elástico, 33 MPa. ¿Qué significa eso? Dice que el cobre tiene un bajo límite elástico. Es megapascal. Ok, Significa eso. es megapascal, pero ¿qué significa el límite elástico? ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿cuánto el material puede ser llevado a que sea elástico, ¿no? O sea, a que no se rompa o sufra variaciones en su composición inicial. Ok, el límite elástico nos está hablando ahí, dice que tiene una baja, un bajo límite elástico. Específicamente estamos hablando de tracción, ¿no es cierto? Estamos ejerciendo tracción, es decir, estamos jalando el cobre. Nos dice que tiene un límite elástico de 33 megapascales. Este límite elástico con un límite plástico no son iguales, ¿ok? El límite elástico es que cuando nosotros estiramos, retiramos este estiramiento y este cobre vuelve a su estado original, ¿ok? En este caso no pierde sus propiedades estructurales, ¿ok? Listo. También hablaron de lo que es tajo abierto. ¿Qué significa tajo abierto? Esto han hablado en el proceso de obtención del cobre. Es minería, profesora. La extracción, mina a tajo abierto. O cielo abierto también se le conoce. Exacto. Entonces, esos puntitos hay que tener en consideración. Si hay partes que no conocen, no lo coloquen, ¿ok? No lo coloquen. Y si lo van a colocar, pregunten, ¿no? ¿Qué significa específicamente esas partes? También han colocado elementos que de repente no han colocado bien. Por ejemplo, el zinc le han puesto ZN, pero la N mayúscula. Entonces, el símbolo, la simbología del zinc es ZN, minúscula. ¿Listo? Entonces, está bien, jóvenes. Gracias por su presentación. Y por último, tenemos al grupo del cromo. ¿Está alguien? Profesora, el que le indicó el grupo del cromo se fue para mi grupo. Ah, entonces terminamos con este, ¿cierto? Sí. O hay alguien Sí, que no exacto. tenga grupo. Ah, bueno, el nuevo, ¿no? El nuevo que no tiene grupo. Entonces, para el nuevo se le va a dejar la tarea de que presentes la obtención del cromo. ¿Qué vas a presentar del cromo? Igual que sus compañeros, en este caso la obtención, como su proceso de obtención, qué propiedades principales consideras tú en cuanto a tu carrera, aleaciones del cromo y finalmente aplicaciones, ¿ok? Entonces, esa es la tarea
para el alumnito nuevo, que es el señor, ¿dónde estás? Cueva Navarro, ¿listo? Entonces, voy a presentar mi pantalla porque no nos queda mucho tiempo. Necesitamos terminar ya con lo que son metales, ¿ok? Sugerencias, jóvenes, en general. Sus exposiciones están bien, pero recomendable es que no lean, por favor. Esto no es una exposición de lectura, ¿ok? Simplemente coloquen partes concretas. No necesito yo que coloquen una infinidad de letras y al final solamente me van a leer. Entonces, lo que han entendido, leen el párrafo y lo que han entendido lo explico, utilizando imágenes, gráficos, como ya se les indicó, ¿ok? Entonces, vamos a continuar, ¿ok? Vamos a continuar con lo que son metales ferrosos, ¿ok? Metales ferrosos. Para ello vamos a ver cuál es su clasificación y sus propiedades. Pero como no nos queda mucho tiempo, había mostrado un video de cómo es el proceso de obtención del acero, específicamente. Pero les voy a explicar mejor utilizando las diapositivas, ¿listo? Entonces, veamos de frente lo que es la clasificación de los metales ferrosos. En cuanto a la clasificación de los metales ferrosos, tenemos al hierro, ¿ok? Tenemos al hierro puro. Vamos a ver cómo se obtiene hierro puro. El acero, ¿ok? El acero es la combinación ya del hierro con el carbono. Y finalmente están las fundiciones. Las fundiciones igualmente está presente hierro, pero aquí estamos variando el porcentaje de carbono, ¿ok? Entonces, esa es la clasificación de los metales ferrosos. En su composición tiene el hierro. Empecemos con el hierro. ¿Cómo es que se obtiene el hierro? ¿Por qué el hierro se descubrió ya después de que se haya descubierto lo que es el bronce, como también el cobre? Se descubrió el hierro demasiado tarde, ¿sí? Aproximadamente se tardó prácticamente 2000 años antes de Cristo, ¿ok? ¿Por qué se descubrió en ese año y por qué no se descubrió más antes? Porque obviamente el hierro es prácticamente el metal que está en abundancia en la Tierra. Ocupa creo que el lugar número 1, ¿ok? ¿Por qué? Simplemente porque el punto de fusión era muy elevado a comparación del cobre. Entonces es por eso que se tardaron mucho en descubrir al hierro. ¿En qué consiste la obtención del hierro o cómo descubrieron al hierro? Primeramente, aquí tenemos en esta imagen cómo es que se obtenía el cobre, ¿listo? Colocaban minerales de cobre, obviamente ellos no sabían qué minerales colocaban en su horno, en este horno artesanal. Simplemente colocaban minerales y colocaban el carbón. ¿Con qué objetivo colocaban el carbón? Con el objetivo de que que se encienda, ¿no es cierto? Que se encienda o que queme al mineral. Entonces, obtenían el cobre, ¿ok? Obtenían el cobre a una temperatura más o menos de 1083 grados centígrados, muy inferior a la temperatura de fusión del hierro. Entonces, y lo que quedaba al fondo, en esta parte de aquí, lo que quedaba al fondo, lo utilizaban como un desecho, ¿ok? Lo utilizaban como un desecho o como un desperdicio o como, se podría decir como una escoria, ¿ok? Que no lo utilizaban. Pero al retirarlo observaban que tenía una forma esponjosa, ¿ok? Entonces empezaron a utilizarlo, empezaron a chancarlo, se podría decir, empezaron a chancarlo, y lo que obtuvieron es a este hierro, ¿ok? A este hierro. A esta escoria que lo obtenían, que en ese entonces lo tomaban como residuo de la obtención del cobre, se denominaba al hierro esponja. Pero obviamente ellos no sabían que era hierro esponja,
¿ok? Entonces ellos empezaron a botarlo, pero al finalmente empezaron a ver, ¿no? ¿Qué específicamente era esa escoria? Entonces empezaron a golpear, darle martillazos, en las cuales, como era esponjoso, en las partes en las cuales tenía aire, este hierro esponja, se acumulaba lo que era la escoria, ¿ok? Se acumulaba la escoria. Entonces, mediante golpe, lo que hacía es que primero empezabas a reducir esta escoria, ¿ok? Empezabas a reducir, mejor dicho, este hierro esponja, y empezaban a retirarse las escorias, como estos puntos rojos, lo estamos denominando escorias. ¿Okay? Entonces, finalmente obteníamos este laminado, ¿sí? Un laminado en la cual ya se le denominaba hierro. Este hierro era mucho más duro, obviamente, que el bronce. Eso pasó más o menos entre 1000 a 1500 antes de Cristo. ¿Okay? Entonces, aquí hay una representación, una imagen en la cual colocaban el mineral de hierro. Ya como ya sabían cómo obtener el hierro, lo que hacían era en un horno artesanal, colocaban mineral de hierro, obviamente este mineral ya chancado, y lo que colocaban era, mejor dicho, este hierro mineral cualquiera, ¿sí? No me estoy equivocando, no era el mineral de hierro esponja. Y se colocaba carbón de leña. Este llegaba a una temperatura más o menos de 1200, ¿ok? Pero aquí no se obtenía el acero, ¿sí? Aquí todavía no se ha descubierto el acero, simplemente estamos hablando del hierro. Entonces, a través de un fuelle, en este caso lo que se introducía era aire. Este aire, al combinarse, lo que hacía era simplemente eliminar CO2 para finalmente nosotros obtener el hierro esponja. ¿Okay? Esta es una reacción química, simplemente del hierro 2, 0, ¿okay? O oxígeno, estamos liberando lo que es más obviamente la combinación del carbono, que en su composición tiene el elemento carbono, ¿ok? Entonces, mediante la insuflación de más aire, lo que hacía era retirar el exceso de carbono mediante el dióxido de carbono, ¿no? Mediante la eliminación del dióxido de carbono. Finalmente, obteníamos en la parte final, en el fondo, teníamos el hierro esponja. Este hierro esponja obviamente no era puro, ¿okay? Siempre tenía ciertas impurezas, ¿okay? Entonces, mediante martillazos, lo que hacían era simplemente a este hierro esponja, lo que hacían es colocarlo en un crisol de arcilla. Lo colocaban y lo que obtenían, en este caso, elevaban a una temperatura de más o menos 1200 y obtenían al hierro. En ese entonces lo llamaban el mineral o el metal de Woods. ¿Okay? Entonces, en ese entonces ya empezaron a vender estos minerales. ¿Okay? Estos minerales. Pero en Europa no sabían utilizar este mineral de Woods. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacían era elevar a una temperatura este mineral, nuevamente lo colocaban en un crisol, y lo elevaban a una temperatura de 1200 grados. Entonces, nuevamente, cuando este regresa a esa temperatura de 1200 grados, lo que se volvía este material era muy quebradizo. Entonces se rompía ese mineral o ese metal. Pero los fenicios lo que hacían era trabajar este mineral de Woods o este metal de Woods a una temperatura entre 600 a 800 grados. Y así obtenían, por ejemplo, las espadas de Damasco. No sé si han escuchado las espadas de Damasco. Entonces, este ya era mucho más resistente, ¿no es cierto? Entonces, es así como se obtiene al mineral de hierro. Aquí todavía no estamos hablando de la combinación con el carbono o de repente con otros elementos. Obviamente, sin saber
se estaba utilizando aquí el carbono de leña, ¿sí? Pero ellos no sabían que al adicionar este mineral de hierro con el carbón, podrías obtener el acero. Además, aquí estabas trabajando a una temperatura de 1200 grados, y su temperatura de fusión del acero, o para obtener acero, es de 1535 grados. Entonces, en esa época, esa temperatura de 1535 grados centígrados era algo imposible, ¿ok? En ese entonces. Y aquí hay una representación, ¿no? Cómo es que se obtiene, por ejemplo, estas hojas de damasco, estas espadas de damasco. Lo que se hacía era obtener ese mineral de Guts, y lo que colocaban era en una forja, nuevamente lo calentaban este mineral de Guts, y empezaron a chancar. Mediante fuerza empezaban a golpear, y para templarlo, en este caso, utilizaban ese tratamiento térmico, ¿no es cierto? Mediante el agua. Introducían este metal o esta espada de damasco, lo introducían al agua, y este tenía una resistencia, ¿okay? Superior, obviamente, al metal de Guts. El hierro se aplica, en ese entonces se aplicaba para hacer monedas, de repente para hacer escudos o otro tipo de herramientas. Entonces, solamente aquí estamos hablando del hierro, ¿ok? A la paralela del hierro también se descubre lo que era el vidrio. Pero el vidrio, en este caso, lo que utilizaban era una especie de tubo, ¿ok? ¿Para qué? Para darle forma al vidrio. Inicialmente ellos utilizaron lo que era el cobre, como también el bronce, pero sabemos, mediante sus exposiciones que han tenido, que el cobre tiene alta conductividad, tanto térmica como eléctrica. Entonces, la temperatura empezaba a trasladarse por toda la superficie del cobre. Entonces, se le hacía un poco más difícil al trabajador que estaba manipulando al hierro fundido, mejor dicho, al vidrio fundido, y es por ello que empezaron a utilizar tubos de hierro. ¿Por qué? Porque los tubos de hierro tienen un alto punto de fusión y tienen una baja conductividad térmica. Entonces, ahí también hubo ya una aplicación del hierro, ¿no? Aquí tenemos una tablita de los principales minerales, ¿ok? No son todos metales, sino minerales que se utilizan, minerales o compuestos que se utilizan, mejor dicho, que tenemos en abundancia, ¿no? Tenemos el oxígeno, tenemos el mineral de silicio como segundo, tenemos el aluminio como tercero, tenemos al hierro como cuarto elemento, ¿sí? Como cuarto elemento o mineral, ocupando el cuarto puesto. ¿Listo? ¿Dónde se encuentran el mineral de hierro? Se considera, obviamente, todo lo que vemos aquí en la naturaleza tiene cierto porcentaje de hierro, ¿ok? Hasta la tierra que tienes en tu jardín tiene hierro, ¿ok? Pero yo, ¿cómo lo considero mineral de hierro? ¿Cuándo yo lo considero mineral de hierro? Este mineral tiene que superar el 40% de hierro, ¿ok? Entonces, se le va a considerar mineral de hierro aquellos que tengan mayor porcentaje de un 40% de hierro. Entre ellos está la magnetita, tenemos la hematita y tenemos la pirita. Y aquí están sus porcentajes de hierro. En este caso, la magnetita tiene un 72%, la hematita tiene un 70% y finalmente la pirita tiene un 47%. Entonces, esos son algunos minerales, no son todos, ¿ok? No son todos. ¿Cómo es el proceso de obtención del hierro? ¿Cómo yo obtengo el hierro? Hay dos métodos para obtener el hierro. Uno es utilizando un horno eléctrico y el otro es utilizando un alto horno.
¿Qué significa eso? Empecemos con la extracción. En esta es la extracción del mineral. ¿Listo? Los minerales que les he mencionado. Cualquiera de ellos eligen y colocan, extraen, lo extraen, ¿no es cierto? Lo extraen, pasa por un proceso de trituración. Ahora, si nosotros nos abocamos al horno eléctrico, para el horno eléctrico lo que se utiliza aquí es chatarra, ¿sí? Chatarra de hierro, que tenemos aquí en la imagen, como también el hierro esponja, que hemos visto cómo es el proceso de obtención del hierro esponja. Y en este caso va a haber una reducción directa del hierro, una reducción, es decir, que lo vamos a colocar en un horno eléctrico, ¿listo? Un horno eléctrico, en las cuales este horno eléctrico va a contar con electrodos. Estos electrodos van a originar electricidad, como su nombre lo dice, en la cual va a ser el encargado de fundir estos dos componentes. ¿Listo? Ahora, de repente, aquí en el horno eléctrico, el hierro que yo voy a obtener no va a ser 100% puro. ¿Listo? No va a ser 100% puro, siempre va a tener ciertas escorias. Y el segundo paso es realizar una refinación. ¿Okay? En el alto horno es un poco más artesanal. ¿Ok? Es un poco más artesanal. ¿En qué consiste este proceso? Simplemente se introduce en un alto horno, que es un horno, es denominado alto horno, se le coloca caliza. ¿Con qué objetivo se coloca la caliza? Este es el mineral de la caliza. Simplemente se utiliza como fundente. ¿Qué quiere decir como fundente? Cierto que el hierro funde a una temperatura de 1500, ¿cierto? Aproximadamente. Entonces, al adicionar yo la caliza, voy a reducir ese punto de fusión. Será pues a unos 1400, más o menos. Entonces, es por eso que se utiliza la caliza. El coque. ¿Qué cosa es el coque? El coque es simplemente el carbón, mejor dicho. El carbón lo obtenemos como un mineral también en la naturaleza. El coque específicamente, o carbón de coque, es un combustible, ¿listo? Es un combustible sólido que va a ser formado por un proceso de destilación. En este caso, ¿de dónde yo voy a obtener este coque? ¿O de qué minerales? En este caso, de minerales que contengan alto contenido de carbón, por ejemplo, los betunes, ¿listo? ¿Dónde se obtienen estos betunes? Simplemente en los procesos de obtención del petróleo, en el proceso de obtención del petróleo. O de repente tenemos también en los minerales de lignito, ¿sí? En ese mineral. Entonces, para obtener el coque, simplemente yo hago un proceso de destilación. Es decir, voy a llevar una temperatura de unos 500 grados centígrados a 1100, y lo que voy a hacer es insuflar lo que es aire, y mediante el proceso de destilación voy a eliminar, mejor dicho, voy a eliminar lo que son gases, o de repente voy a eliminar lo que es el alquitrán, voy a eliminar lo que son aguas, ¿ok? Y finalmente voy a tener un alto porcentaje de carbón. Este caso va a ser un poco más esponjoso, ¿no? En este caso el carbón. Estos tres elementos voy a colocarle a lo que es un horno o alto horno para finalmente fundirse. ¿Listo? Entonces, ese es el proceso de obtención del hierro. Pero esta parte de aquí, esta parte de horno eléctrico, lo que es alto horno, aceración o refinación, en este caso, estos ya son para el proceso de obtención del acero. ¿Ok? Entonces, para el proceso de obtención del acero, ¿ok? Ya no hablemos de hierro, hablemos del acero. Del acero voy a utilizar dos procesos, ¿sí? Puede ser un proceso directo, como es este, proceso directo, y un proceso indirecto, que es este de aquí.
directo, voy a utilizar chatarra, voy a utilizar hierro esponja. ¿Listo? Entonces, este chatarra, como también el hierro esponja, va a pasar por un horno eléctrico donde va a fundirlo. Y para eliminar ciertas impurezas, se va a utilizar lo que es una refinación secundaria. ¿Ok? En cuanto al alto horno, voy a utilizar caliza, mineral de hierro y coque, y lo voy a introducir a este alto horno. Este alto horno, ¿de qué va a estar compuesto? Este alto horno está compuesto, por ejemplo, de un tragante, ¿ok? De este tragante de aquí, justo en la boca, se podría decir. Tragante denominado, ¿listo? Tenemos la cuba, ¿ok? La cuba es aquí donde va a sufrir ciertas reacciones químicas. También tenemos lo que es etalage, ¿ok? La parte de etalage, en este caso se va a introducir, o mejor dicho, va a estar compuesto por el material fundido, y finalmente aquí va a ser el crisol, ¿ok? Un crisol. ¿En qué va a consistir? Voy a colocar, aquí tenemos la materia prima, voy a colocar por el tragante a estos minerales, ¿ok? Y se van a introducir en este vientre. Este vientre va a estar a una temperatura más o menos a 2000 grados centígrados, justo en la parte central, ¿ok? ¿Por qué? Porque más arriba su temperatura va a ser mínima 150 grados centígrados, ¿ok? Entonces, mientras más al fondo nos vayamos, su temperatura va a ser superior. ¿Qué va a pasar en esta parte del tragante? En la parte del tragante lo que va a pasar es un proceso de secado o eliminación de agua a una temperatura de mejor dicho, de 150 grados. Luego va a haber un proceso de reducción del hierro. Luego va a haber una reducción directa del óxido de hierro. También va a haber lo que es la carburación de la fundición. Y finalmente va a haber una separación. En este caso aquí se va a separar el hierro fundido, listo, este hierro fundido en la parte amarilla, y arriba, encima de este, está la escoria. Entonces se tiene que eliminar esa escoria. Retiramos esa escoria y podemos obtener nosotros nuestro hierro fundido. ¿Ok? A este hierro fundido, no se le dice hierro fundido, se le dice arrabio. Este arrabio va a tener cierto porcentaje de carbono, ¿ok? Entonces, pero ¿cuánto de porcentaje de carbono es? Porque de repente nos va a servir para que ya formemos lo que son los aceros. El porcentaje de carbono va a ser más o menos entre 3 a 5% de carbono. Entonces es mucho, no está totalmente puro. Entonces para eso se utiliza lo que son los afinos. El afino consiste en eliminar este porcentaje de carbono. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para las fundiciones, ¿yo qué voy a utilizar? Entre 0.08% de carbono a 1.75% de carbono. Entonces, al tener yo entre 3 a 5% de carbono, no voy a obtener acero, ¿no es cierto? No voy a obtener acero. Entonces, lo que se hace es simplemente llevarlo a un afino. Y este afino son convertidores, ¿ok? En esa época también había una infinidad de convertidores. Por ejemplo, los convertidores de Thomas, ¿ok? O de repente de Bessemer o Siemens Martins. Son varios convertidores. Bueno, esos nombres simplemente son de los personajes que lo han descubierto, ¿ok? Y la que se utiliza actualmente son los convertidores LD. Esos convertidores ya son mediante el uso de la electricidad, ¿no es cierto? Entonces, o de electrodos. O de repente también se utilizan lo que son los hornos eléctricos, que en la actualidad ya se utilizan eso, ¿no? Los hornos eléctricos. Para finalmente yo obtener al hierro, al acero. ¿Sí? En esta parte ya obtenemos el acero, ¿ok? Porque aquí ya hemos reducido el porcentaje de carbono. ¿Listo? Entonces,
colocamos en un crisol, y en ese crisol nosotros podemos hacer tanto colada continua. De esta colada continua podemos obtener lo que es laminaciones y finalmente lo que es el embarque. ¿Okay? Pero esta parte que les he mostrado lo pueden obtener o observar en este video. ¿Ok? Entonces el hierro se va a considerar hierro puro, en las cuales el contenido de carbono tiene que ser inferior a 0.03%. ¿Sí? No hay muchas utilizaciones del hierro, porque siempre se ha utilizado para realizar o para fabricar el acero, pero dentro de algunas aplicaciones del hierro en sí, solo hierro puro, se utilizan, por ejemplo, para lo que son las construcciones de armaduras, de maquinarias eléctricas, como transformadores o núcleos de electroimanes. ¿Ok? Entonces aquí tenemos también algunos minerales de hierro en las cuales tiene alto porcentaje. ¿Ok? En cuanto al acero, ¿cómo es su clasificación del acero? El acero, en este caso, se va a clasificar por aceros al carbono, por aceros aliados, aceros de baja aleación ultra resistentes, aceros inoxidables y los aceros de herramienta. Pero también hay otra clasificación que lo designa el sistema SAE o AIT. ¿Cómo lo designa o cómo lo clasifica al acero? Simplemente mediante el contenido de carbono. En este caso, lo clasifica como aceros de bajo carbono, que son inferiores a 0.25%. Tenemos al mediano carbono, que es o que va de rango de 0.25 a 0.55% de carbono, y ya alto contenido de carbono tiene que ser superior a 0.55% de carbono. Y obviamente estas aquí faltaría que tiene que ser inferior a 1.75%. ¿Ok? También tenemos la clasificación de este acero, en las cuales son aliados. ¿Ok? Son aliados. Tenemos carbonos simples, de baja aleación y de alta aleación. Es decir, aquí ya van a superar, ¿no? La sumatoria de los aliantes tiene que ser superior a 5%, la de baja aleación, que sus aliantes, la sumatoria, tienen que ser menor al 5%, y los carbones simples, en este caso van a contener estos elementos, tanto el manganeso, el silicio, como también el cobre, en estos porcentajes. ¿Okay? Entonces ya tenemos lo que es el acero. Entonces, en cuanto al diagrama de fase del acero, estamos trabajando en estos rangos, ¿sí? Entre 0.08% hasta aproximadamente aquí, hasta un 2% de carbono, ¿ok? Hasta este punto. Hasta este punto eutectoide, ¿ok? De este punto hacia adelante, hasta unos 5%, ya se denomina fundiciones, ¿ok? Se denomina fundiciones. También hemos visto lo que son sus representaciones cristalinas de estos aceros, ¿ok? Y aquí nos dicen, ¿no? Que los aceros van a tener los porcentajes de carbones inferiores a 1.76%, y a los metales que van a superar 1.76% de carbono se van a denominar fundiciones. ¿Ok? Se van a denominar fundiciones. Dentro de las fases, también hemos visto del acero, tenemos la austenita, que ya la hemos visto, tenemos la ferrita, tenemos la perlita, la cementita, martensita, vainita, tanto superior como inferior, entre otras, ¿no es cierto? Estas son las más importantes, se podrían decir. ¿Y cómo es su microestructura? Obviamente realizando lo que es la metalografía. Y vemos cómo es su diagrama de fases de cada uno de estos estas fases. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el diagrama en la cual, o el flujograma de cómo es que se obtiene el acero,
¿sí? Ya se les explicó. Tenemos el mineral de hierro, tenemos el carbón de cobre y tenemos la piedra caliza. Estos se utilizan ¿para qué? Para colocarle un alto horno, ¿cierto? Un alto horno. Pero también hay otro proceso, ¿cierto? Hemos visto que este proceso es el proceso indirecto y este proceso es directo. ¿Por qué? Porque ya utilizamos simplemente chatarra. Esta chatarra obviamente ya tiene cierto porcentaje de hierro, un alto contenido de hierro. Pero este mineral de hierro no necesariamente va a tener alto contenido de hierro. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos la chatarra, como también ciertos fundentes, ¿ok? Ciertos fundentes, como también tenemos que utilizar aquí es el otros ferroalaciones, ¿ok? Otros ferroalaciones. Voy a introducirla al alto horno para obtener yo el arrabio, este arrabio. Obviamente se tiene que eliminar lo que son las escorias. Este arrabio va a pasar a una especie de torpedo, y este torpedo lo que va a hacer es convertirlo. ¿Con qué objetivo? Eliminar el porcentaje de carbono, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este arrabio va a contener entre 3 a 5% de carbono. Entonces, se va a utilizar este convertidor para poder yo eliminar este carbono. Finalmente, elimino ese carbono y finalmente voy a colocarlo en una cuchara. Obviamente, este proceso de aquí ya hemos visto de la manera directa. Voy a introducir todos estos materiales en el horno eléctrico para finalmente yo obtener en un crisol, ¿ya? ¿Sí? Un crisol o en cuchara se denomina, para poder yo directamente tener lo que son las coladas, ¿ok? Las coladas. Ya sean para formar en piezas, ¿ok? O en moldes, o de repente va a ser colada de lingotes. En sí, el objetivo o la producción que yo quería. En este caso puede ser de repente alambrones, de repente voy a obtener lo que son lingotes, o de repente planchas, etcétera, ¿no? Y para finalmente yo ya realizar otros procesos, En este caso podemos utilizar lo que es un galvanizado. El galvanizado es simplemente bañar a este acero con zinc. ¿Para qué? Para que este no se corrompa. ¿Okay? Y aquí también tenemos este mismo proceso. ¿Okay? Mismo proceso. Aquí es el proceso indirecto. ¿Okay? El proceso indirecto que se utiliza mineral de hierro, el coque y finalmente algunos fundentes como por ejemplo la caliza. Y este es el alto horno, ¿no? O también de esta manera se representa el alto horno. Hemos hablado de los convertidores. ¿Para qué se utilizan los convertidores? Para poder yo afinar, hacer un afino, eliminar ciertos componentes que yo no quería. En este caso, al carbono, tengo que pasar de esos 3 a 5%, tengo que pasar más o menos a 1%, por ejemplo, de carbono, ¿no? Y bueno, esos son los convertidores. ¿Listo? Para ello, yo de frente del crisol, que ya tengo mi material fundido, de frente puedo colocar yo un molde y realizar lo que son unas coladas continuas. Y estas coladas continuas, lo que hago es simplemente realizar un enfriamiento utilizando agua en esta parte de aquí y obtener lo que son planchas, ¿no? ¿Cuáles son sus aplicaciones del acero? Hay una infinidad de aplicaciones. Antiguamente se utiliza, por ejemplo, para construir la Torre Eiffel, ¿no es cierto? Este está hecho de acero. También tenemos, por ejemplo, los puentes. Específicamente este es el puente de Golden Gate de San Francisco. Este también está compuesto por acero. Okay, entonces, para que este no se corroa, porque el acero es muy corrosivo, cada mes o cada día empiezan a pulirlo y pintarlo. ¿Para qué? Para que este no se corroa. El acero
se puede aplicar tanto en el proceso de, mejor dicho, en el área de la construcción, ¿sí? En este caso podemos obtener lo que son los hierros corrugados. Este grado 60 simplemente significa la normalización que hemos visto, ¿no? En este caso puede ser en la normalización ASTM grado 60. También obtenemos lo que son alambres y obviamente el hierro corrugado, pero de diferentes diámetros o de diferentes pulgadas, ¿no es cierto? En este caso ellos trabajan en pulgadas. Ahora, en la actualidad dicen que estamos todavía en la era del hierro. ¿Por qué? Porque el mineral de hierro se produce a gran escala, ¿ok? En la actualidad se sigue produciendo, es el metal que ocupa el puesto 1 en cuanto a producción. Obviamente seguido ya del aluminio y de los otros metales. Pero el hierro hasta la actualidad lo utilizamos en todo. En todo. Dentro de los aceros también están los aceros inoxidables. Están los aceros inoxidables. ¿Qué característica tienen los aceros inoxidables? Hemos visto que para el acero vamos a combinar el hierro con el carbón, ¿cierto? Profesor, disculpa. Dime. La hora ya acabó. Ya. Ya Entonces vamos han pasado a 6 minutos. aquí. Listo, jóvenes. Entonces nos vamos a quedar aquí, ¿ok? Vamos a continuar para la siguiente semana, ¿ok? Entonces, pero estas diapositivas ya las voy a subir al Duty para que ustedes lo puedan leer, ¿listo? Para que ustedes lo puedan leer. ¿Listo? Entonces, hasta aquí sería la sesión, ¿ok? Vamos a cerrar la grabación para que se pueda subir nuevamente para que se guarde, ¿no? Entonces, la grabación.